Capítulo 3. Una promesa. Dormí muy poco esa primera noche, y mientras yacía despierto en la gélida oscuridad, me parecía que nunca amanecería. Por fin, un fino haz de luz iluminó poco a poco las ventanas del fuselaje, y los demás empezaron a desperezarse. Se me partió el alma nada más verlos, con el pelo, las cejas y los labios relucientes cubiertos de una gruesa capa de escarcha plateada, y moviéndose rígida y lentamente como ancianos. Cuando empecé a levantarme, me di cuenta de que se me había congelado la ropa, que estaba tiesa, y de que tenía escarcha acumulada en las cejas y en las pestañas. Me obligué a ponerme de pie, y seguía sintiendo palpitaciones de dolor en el interior de la cabeza. Pero la hemorragia había cesado, así que salí tambaleándome del fuselaje para contemplar por primera vez el extraño mundo blanco en el que habíamos caído. El sol de la mañana iluminaba las laderas cubiertas de nieve, con un fuerte destello blanco, y tuve que entrecerrar los ojos para inspeccionar el paisaje en torno al lugar del accidente. El maltrecho fuselaje del Fairchild había ido a parar a un glaciar lleno de nieve que daba a la ladera oriental de una descomunal montaña nevada. El avión se había sentado con su arrugado morro, apuntando ligeramente hacia abajo de la falda de la montaña. El propio glaciar se sumergía en la montaña y después emergía en un ancho valle que serpenteaba durante kilómetros a través de la cordillera hasta que desaparecía en un laberinto de montañas coronadas de nieve que se alejaba hacia el horizonte oriental. El oeste era el único punto en el que podíamos ver lo que había a gran distancia, dado que al norte, al sur y al oeste las colosales montañas nos tapaban la vista. Sabíamos que estábamos en la parte alta de los Andes, pero las nevadas laderas por encima de nosotros se elevaban aún más de forma que teníamos que echar la cabeza hacia atrás para ver las cimas. En la cumbre, las montañas interrumpían el manto blanco de la nieve con sus picos negros en forma de pirámides, de aletas de tiburón o de enormes muelas rotas. Las cordilleras formaban un semicírculo dentado que rodeaba el lugar del accidente, como si fueran las paredes de un monstruoso anfiteatro, con los restos del Fairchild en el escenario central. Mientras inspeccionaba nuestro nuevo entorno, me sentí tan desconcertado por la fantástica rareza del lugar que al principio tuve que esforzarme para convencerme de que era real. Las montañas eran tan enormes, tan puras y silenciosas, tan lejanas e inalcanzables, que simplemente no podía orientarme. Había vivido toda la vida en Montevideo, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y nunca me había planteado que las ciudades eran lugares prefabricados, construidos con escalas y marcos de referencia diseñados para adaptarse a las necesidades y a la susceptibilidad de los seres humanos. Los Andes, sin embargo, habían roto la corteza terrestre millones de años antes de que los humanos siquiera habitaran la Tierra. Nada en ese lugar era favorable para la vida humana, ni siquiera reconocía su existencia. El frío nos torturaba, el aire con poco oxígeno nos agotaba, los pulmones, el sol sin filtro nos cegaba y nos levantaba ampollas en los labios y la piel. Y la nieve era tan profunda que una vez el sol de la mañana había fundido la capa helada que se formaba en su superficie cada noche. No podíamos aventurarnos a alejarnos del avión sin hundirnos hasta las caderas. Además, en los interminables kilómetros de laderas congeladas y valles que nos tenían atrapados, no había nada que un ser vivo pudiera usar como alimento, ni un pájaro, ni un insecto, ni una hierba. Tendríamos más probabilidades de sobrevivir si estuviéramos varados mar adentro o perdidos en el Sahara. En esos lugares al menos existen algunas formas de vida. En los colosales Andes, en cambio, ningún tipo de vida sobrevive a los fríos meses de invierno. Allí estábamos absurdamente fuera de lugar, como un caballito de mar en un desierto o como una flor en la luna. Empezó a crecer un temor en mi mente, un pensamiento inmaduro que todavía no podía verbalizar. La vida aquí es una anomalía, y las montañas aguantarán esa anomalía durante poco tiempo.
Desde las primerísimas horas que pasé en la montaña, sentí hasta la médula la inmediatez del peligro que nos rodeaba. No hubo nunca un instante en el que no sintiera la realidad y proximidad de la muerte, ni un instante en que no estuviera absorbido por un miedo instintivo. Aún así, mientras estaba de pie fuera del Fairchild, no podía evitar dejarme encandilar por la imponente grandeza de todo lo que nos rodeaba. La belleza allí era increíble, tanto en la inmensidad y la autoridad que imponían las montañas, como en los campos de nieve que, azotados por el viento, emitían unos destellos perfectamente blancos, o en la asombrosa hermosura del cielo de los Andes. Cuando alcé la vista, el cielo estaba despejado y mostraba una iridiscente sombra de un azul frío y profundo. Su misteriosa belleza me dejó anonadado, pero al igual que todo lo demás allí, la inmensidad y el vacío de ese cielo infinito me hizo sentir pequeño y perdido, demasiado lejos de casa, en ese mundo primitivo, con sus abrumadoras proporciones, su esplendor inerte y su misterioso silencio. Me sentí torpemente confuso respecto a la realidad en su sentido más fundamental. Y eso fue lo que más me asustó, ya que muy dentro de mí sabía que nuestra supervivencia allí dependería de nuestra capacidad para reaccionar a desafíos y a catástrofes que no podíamos siquiera llegar a imaginar. Jugábamos un partido contra un rival desconocido e implacable. El desafío era atroz. Jugar bien o morir, pero ni siquiera conocíamos las reglas básicas del juego. Sabía que si quería salvarme, debería entender esas reglas, pero el gélido mundo blanco a mi alrededor no me daba ninguna pista. En aquellos primeros días de la penosa experiencia, hubiera asumido mejor mi nueva realidad si hubiera recordado más cosas del accidente. Dado que pasé en coma los primeros 3 días, no tuve conocimiento de nada hasta que recuperé el sentido. Sin embargo, la mayoría del resto de los supervivientes había estado consciente cada segundo de la tragedia. Y cuando explicaron los detalles del accidente y los desesperados días que le siguieron, me di cuenta de que era un milagro que algunos de nosotros siguiéramos con vida. Recordaba el vuelo por el paso del planchón, donde atravesamos una capa de nubes tan espesa que la visibilidad era prácticamente nula, y los pilotos se vieron obligados a volar guiándose solo por el panel de mandos. Las fuertes turbulencias desestabilizaban constantemente el avión, y llegó un momento en el que chocamos contra una bolsa de aire que hizo que el aparato bajara de golpe varios cientos de metros. El rápido descenso nos dejó bajo las nubes, y ese fue probablemente el momento en que los pilotos vieron por primera vez la negra cordillera que se elevaba al frente. Inmediatamente aceleraron los motores del Fairchild, en un intento desesperado por ganar altura. Con ese esfuerzo se pudo elevar el morro del avión unos pocos grados y se evitó la colisión frontal con la cordillera que, a una velocidad de crucero de 370 km por hora, hubiera hecho añicos al Fairchild. Sin embargo, ya era demasiado tarde para rectificar, y el avión no se elevó lo suficiente como para sobrevolar la montaña. La panza del Fairchild embistió contra la cordillera más o menos en el punto donde las alas se unen al cuerpo del avión, y el daño fue catastrófico. Primero, se desmembraron las alas. El ala derecha cayó en espiral por las profundidades del paso. La izquierda embistió contra el aparato, provocando que la hélice se seccionara contra el casco del Fairchild, antes de que éste también se precipitara por las montañas. Medio segundo después, el fuselaje se fracturó a lo largo de una línea justo por encima de mi cabeza, y la cola se separó y cayó. Todos los que iban detrás de mí se perdieron. El navegante del avión, el auxiliar de vuelo y los 3 chicos que jugaban cartas. Uno de esos muchachos era Guido. En ese mismo instante, había sentido cómo me elevaba de mi asiento, y era arrojado hacia adelante con una fuerza indescriptible, como si un gigante me hubiera alzado como una pelota de béisbol y me hubiera lanzado con todas sus fuerzas. Recuerdo haberme dado un fuerte golpe contra algo, quizás la pared entre la cabina de pasajeros y la del piloto. Noté cómo la pared se encorvaba y después perdí el conocimiento, de forma que para mí se acabó el accidente. Sin embargo, el resto siguió soportando un viaje aterrador mientras el fuselaje
desprovisto de las alas, los motores y la cola, se deslizaba como un misil a la deriva. En ese momento se nos hizo el primero de muchos milagros. El avión no se tambaleó ni dio vueltas, sino que, por los principios aerodinámicos que fueran, lo que quedaba del Fairchild siguió volando lo suficiente como para sortear otra cordillera negra, hasta que el avión perdió impulso y al final el morro se hundió y empezó a caer. En ese momento nos salvó un segundo milagro, ya que el ángulo de descenso del Fairchild se ajustó casi exactamente a la escarpada ladera de la montaña por la que estábamos cayendo. Si ese ángulo hubiera sido unos cuantos grados más inclinado, el avión hubiera dado vueltas de campana por la montaña y se hubiera despedazado. En cambio, el aparato aterrizó sobre su barriga y empezó a deslizarse vertiginosamente por la ladera nevada a modo de tobogán. Los pasajeros gritaban y rezaban en voz alta mientras el fuselaje avanzaba como una bala a 320 kilómetros por hora a lo largo de más de 350, encontrando un afortunado camino entre las enormes piedras y los afloramientos rocosos que salpicaban la montaña antes de embestir contra una berma de nieve y de pararse de un modo repentino y violento. El golpe de la colisión fue brutal. El morro del avión se arrugó como un vaso de papel. En la cabina de pasajeros, los asientos saltaron de las guías colocadas en el suelo del fuselaje. Se abalanzaron hacia adelante con la gente sentada en ellos y se precipitaron contra la pared de la cabina del piloto. Varios pasajeros quedaron aplastados al instante, cuando las filas de asientos se cernieron sobre ellos como los pliegues de un acordeón, y después se desplomaron cayendo en una pila de mutilados que llenó la parte delantera del fuselaje hasta casi tocar el techo. Coche Inciarte, uno de los seguidores del equipo, me contó cómo se había aferrado a la parte trasera de su asiento delantero mientras el avión caía por la montaña, creyendo que iba a morir en cualquier momento. Tras el impacto, dijo, el fuselaje rodó ligeramente hacia la izquierda y después se asentó con pesadez sobre la nieve. Durante un rato no hubo más que silencio, pero pronto la calma se quebró con gemidos débiles y después con gritos más agudos de dolor. Coche se vio a sí mismo tumbado en la maraña de asientos, ileso y sorprendido de estar vivo. Había sangre por todas partes, y de debajo de la jungla comprimida de asientos asomaban las manos y las piernas de los cuerpos inmóviles. Sumamente confuso, se fijó en su corbata, que había sido desgarrada por la fuerza del viento durante el tremendo descenso del avión por la montaña. Álvaro Manguino recordaba haber sido impulsado debajo del asiento de delante en el impacto final. Mientras yacía atrapado en el suelo, oyó los gemidos y el griterío a su alrededor, y recordaba sobre todo estar desconcertado por el aspecto de Roy Harley, que parecía haberse vuelto de color azul claro. Más tarde se daría cuenta de que Roy estaba empapado en carburante. Gustavo Cervino está sentado junto a Álvaro. Explicó que, en el primer impacto, cuando el avión golpeó la cordillera, vio cómo el asiento en el que iba sentado Carlos Valeta se arrancó del suelo y desapareció en el cielo, mientras el fuselaje bajaba deslizándose por la ladera. Gustavo se puso en pie y se agarró el compartimento para equipajes situado encima de su cabeza. Cerró los ojos y rezó. «Jesús, Jesús, quiero vivir», gritó. Estaba seguro de que iba a morir. Milagrosamente, seguía de pie cuando el avión se empotró en la nieve y frenó de repente. Así que es cierto, pensó. Sigues pensando cuando te mueres. Entonces abrió los ojos. Cuando vio los restos del avión frente a él, dio un paso atrás instintivamente y de inmediato se hundió hasta las caderas en la nieve. Al alzar la vista contempló la dentada línea de la fractura por donde se había separado la cola del fuselaje y se dio cuenta de que todo y todos los que estaban detrás de él habían desaparecido. El suelo del fuselaje estaba ahora a la altura de su pecho, y mientras se impulsaba para volver a subir al avión, tuvo que pasar por encima del cuerpo inerte de una mujer de mediana edad que tenía la cara amoratada y cubierta de sangre, pero en la que reconoció instantáneamente a mi madre. Gustavo, estudiante de medicina de primer año, se inclinó y le tomó el pulso,
pero ya había fallecido. Avanzó por el fuselaje hacia el montón de asientos. Levantó uno de ellos de la pila y encontró debajo a Roberto Canessa. Este, que también estudiaba medicina, no estaba herido y, al poco rato, Roberto y Gustavo empezaron a levantar más asientos del montón y a atender lo mejor que pudieron a los pasajeros heridos que liberaron. Al mismo tiempo, Marcelo Pérez trataba de salir de entre los restos del avión. Marcelo se hirió en el costado en el accidente y tenía la cara amoratada. Pero estas heridas eran de poca importancia, y en calidad del capitán que había sido durante mucho tiempo, asumió el control de inmediato. Lo primero que hizo fue organizar a los muchachos que habían salido ilesos y enviarles a liberar a los pasajeros que habían quedado atrapados bajo el montón de asientos rotos. Era una tarea laboriosa. La fuerza del choque había estrujado los asientos de forma que se formó una maraña imposible de desmontar, ya que cada asiento que se encontraba trabado con el resto en montones demasiado pesados como para ser movidos. Muchos de los supervivientes eran deportistas, con una preparación física excelente, pero, aún así, mientras intentaban arrancar los asientos de la pila, notaron lo mucho que les costaba respirar en el empobrecido aire de la montaña. A medida que los pasajeros eran rescatados uno a uno de los asientos destrozados, Roberto Canessa y Gustavo Cervino evaluaron su estado de salud e hicieron todo cuanto pudieron para curar las heridas, algunas de ellas espeluznantes. Arturo Nogueira tenía las piernas rotas por varios lados. Álvaro, una pierna rota, al igual que Pancho Delgado. En el estómago de Enrique Platero había impactado un tubo de acero de 15 centímetros como si fuera la punta de una lanza. Y cuando Cervino lo arrancó de un tirón del estómago de su amigo, salieron con él varios centímetros de intestino. La herida de la pierna derecha de Rafael Echevarren era incluso más horripilante. El músculo de la pantorrilla se le había desgarrado del hueso, enrollándosele hacia adelante de tal forma que colgaba en una masa resbaladiza que le cruzaba la espinilla. Cuando Cervino lo encontró, el hueso de la pierna de Echevarren estaba totalmente al descubierto. Cervino, tragándose el asco que sentía, agarró el músculo suelto, lo apretó para colocarlo en su lugar y después vendó la pierna cubierta de sangre con tiras de la camisa blanca de alguien. También vendó el estómago de Platero y entonces este último, tranquilo y estoico, se fue de inmediato a ayudar a liberar al resto de quienes estaban atrapados en los asientos. A medida que iban sacando a los pasajeros de los restos del avión, los médicos se sorprendían al comprobar que la mayoría de los supervivientes habían sufrido tan solo heridas leves. Canessa y Cervino limpiaron y vendaron las heridas. Enviaron a otros con lesiones en brazos y piernas al glaciar, donde pudieron calmar el dolor al refrescar las extremidades en la nieve. Todo aquel superviviente, ileso, liberado de la montaña de asientos, se convertía en otro trabajador. De modo que pronto fueron liberados todos los pasajeros atrapados, todos, excepto uno, una mujer de mediana edad llamada señora Mariani. La señora no viajaba con nuestro grupo, sino que iba a la boda de su hija en Chile, y había comprado los billetes de avión directamente de las fuerzas aéreas para poder viajar por poco dinero. En el accidente, el respaldo de su asiento se había arrojado hacia adelante, presionándole el tórax contra las rodillas y dejando atrapadas sus piernas por debajo del asiento. Le habían caído encima otros asientos, los cuales la habían sepultado bajo una pila tan pesada y tan perversamente enmarañada que no había forma humana de liberarla. Tenía las dos piernas rotas y gritaba de agonía, pero no se podía hacer nada por ella. Tampoco se podía hacer nada por Fernando Vázquez, uno de los seguidores del equipo. Cuando Roberto lo examinó tras el accidente, parecía aturdido pero ileso, así que Roberto prosiguió con su ronda. Cuando Roberto volvió a ver cómo estaba, encontró a Vázquez muerto en su asiento. La hélice le había seccionado la pierna por debajo de la rodilla cuando cortó el casco, y en el rato que Roberto estuvo alejado de él,
Este se había desangrado hasta morir. El médico de nuestro equipo, Francisco Nicola, y su mujer, Esther, habían volado de sus asientos y yacían sin vida, uno al lado del otro, en la parte delantera de la cabina de pasajeros. Susie estaba tumbada junto al cuerpo de mi madre. Estaba consciente, pero se mostraba incoherente, y la sangre le discurría por el rostro. Roberto le limpió la sangre de los ojos y vio que procedía de una herida superficial en el cuero cabelludo, aunque él sospechaba con acierto que había sufrido lesiones internas mucho más graves. A unos centímetros de distancia, encontraron a Panchito con una hemorragia craneal y divagando en un estado de semiconciencia. Roberto se arrodilló a su lado y Panchito le dio la mano, suplicándole que no se fuera. Roberto le limpió la sangre de los ojos, le consoló y después prosiguió con la ronda. En la parte delantera del avión me encontró a mí inconsciente, con la cara cubierta de sangre y de contusiones negruzcas, y con la cabeza hinchada como una pelota de baloncesto. Me miró el pulso y se sorprendió al ver que mi corazón aún latía. Sin embargo, mis lesiones parecían tan graves que no me dio esperanzas de vida. Así que él y Servino continuaron, ahorrando esfuerzos para aquellos a los que creían que podían ayudar. Llegaban quejidos desde la cabina del piloto, cuya puerta estaba irremediablemente bloqueada por una barricada de asientos amontonados, por lo que Canessa y Servino tuvieron que salir fuera del fuselaje y esforzarse por llegar a la parte delantera del avión, a través de la profunda capa de nieve, por donde treparon hasta llegar a la bodega de equipajes y poder entrar así en la cabina del piloto. Encontraron a Ferradas y a Lagurara atrapados en sus asientos. El impacto final del avión con el banco de nieve había aplastado el morro del Fire Shield y empujado el cuadro de mandos contra su pecho, dejándoles clavados contra el respaldo. Ferradas estaba muerto. Lagurara, en cambio, estaba consciente, pero herido de gravedad y con un enorme dolor. Canessa y Servino intentaron sacar el cuadro de mandos del tórax del copiloto, pero este no se movió. «Hemos pasado Curicó», murmuró Lagurara mientras los chicos trataban de ayudarlo. «Hemos pasado Curicó». Canessa y Servino lograron quitar el cojín del respaldo de su asiento, lo cual alivió un poco la presión sobre el tórax, pero no podían hacer mucho más por él. Le dieron un poco de nieve para calmar su sed y le preguntaron si podían usar la radio del Fire Shield. Lagurara les explicó cómo sintonizar la emisora para la transmisión, pero al intentar enviar un mensaje, se dieron cuenta de que la radio había muerto. Lagurara imploró que le dieran más nieve. Ellos accedieron. Después se dieron la vuelta para marcharse. Cuando Lagurara fue consciente de que no tenían esperanzas, pidió a los muchachos que le llevaran el revólver que guardaba en su bolsa de vuelo. Pero Canessa y Servino lo ignoraron y se dirigieron de regreso a la cabina de pasajeros. Mientras descendían desde la cabina del piloto, oyeron cómo Lagurara murmuraba: «Hemos pasado Curicó, hemos pasado Curicó». De nuevo, en el fuselaje, Marcelo hizo mentalmente algunos cálculos siniestros. Nos habíamos estrellado a las 3:30 de la tarde. Suponía que no sería antes de las 4 cuando los funcionarios pudieran confirmar que el avión no había aterrizado. Para cuando pudieran movilizar a un helicóptero de rescate, serán las 5:30 o las 6. Los helicópteros no nos alcanzarían hasta como mínimo las 7:30 de la tarde, y dado que ningún piloto en su sano juicio sobrevolaría los Andes de noche, Marcelo sabía que el rescate no se iniciaría hasta el día siguiente. Tendríamos que pernoctar allí. La luz solar se estaba desvaneciendo y la temperatura, que ya era bajo cero cuando nos estrellamos, seguía descendiendo con rapidez. Marcelo sabía que no estábamos preparados para resistir una noche invernal en los Andes. Llevábamos solo ropa de verano fina. Algunos llevábamos americana o chaqueta deportiva, pero la mayoría estábamos en mangas de camisa. Carecíamos de abrigos de lana, mantas o algo que nos protegiera del crudo frío. Marcelo sabía que a menos que encontráramos una forma de convertir el fuselaje en un refugio aceptable, ninguno duraría hasta la mañana. Sin embargo, el avión estaba tan lleno de asientos revueltos
y restos desperdigados que no había espacio suficiente en el suelo para que los heridos estuvieran tumbados y menos aún para que pudieran dormir las decenas de supervivientes ilesos. Consciente de que debíamos sacar la maraña de asientos del interior del fuselaje, Marcelo se puso a trabajar. Primero, reunió a un grupo de supervivientes sanos y les encomendó la tarea de transportar a los muertos y a los heridos. Empezaron sacando a los fallecidos al aire libre, usando largas tiras de nylon que habían encontrado en el compartimento de equipajes. A los heridos se los trasladó con más delicadeza y, una vez estuvieron todos sobre la nieve, Marcelo indicó a los supervivientes que despejaran el suelo del fuselaje tanto como pudieran. Los colaboradores trabajaron valientemente para cumplir sus órdenes, pero el trabajo era agotador y extremadamente lento. Sufrían por el gélido viento y les costaba respirar. Cuando la oscuridad se cernió sobre ellos, acababan de limpiar un pequeño espacio cerca del abismal agujero en la parte trasera del fuselaje. A las 6 en punto, Marcelo ordenó a los demás que metieran de nuevo a los heridos en el interior del avión. Entonces, los supervivientes sanos entraron uno tras otro y se prepararon para la larga noche que se les avecinaba. Cuando todos estuvieron bien colocados, Marcelo empezó a construir un muro provisional para sellar la enorme abertura en la parte trasera del fuselaje, por donde se había roto la cola. Con la ayuda de Roy Hartley, apiló maletas, fragmentos del aparato y asientos sueltos en el agujero, y después tapó los huecos con nieve. Aunque no era ni mucho menos hermético, y la temperatura ambiente del fuselaje seguía siendo terriblemente gélida, Marcelo tenía la esperanza de que el muro nos protegiera de lo peor del frío bajo cero. Cuando terminaron la barricada, los supervivientes se acomodaron para pasar la noche. El Fairy Child había llevado a bordo 45 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de los que se sabía que 5 habían muerto en el accidente y 8 habían desaparecido, por lo que no contaban como fallecidos, aunque los supervivientes estaban seguros de que al menos uno de ellos, Carlos Valeta, estaba muerto. Servino había visto el asiento de Valeta caer del avión, pero, aunque resulte increíble, había sobrevivido a la caída. Justo después del accidente, un grupo de muchachos le había divisado haciendo heces por la ladera de la montaña a unos pocos cientos de metros del Fairy Child. Le llamaron y pareció volver la vista hacia el lugar del accidente, pero justo entonces se tambaleó sobre la profunda capa de nieve. Se desplomó por la ladera y se perdió de vista. Eso dejaba a 32 personas vivas en el lugar del accidente. Algunos de los heridos, junto con Liliana Metol, la única superviviente del sexo femenino ilesa, se agruparon al abrigo del compartimento de equipajes del Fairy Child, que era el lugar más cálido del avión. El resto se agolpó en un angosto espacio en el suelo lleno de basura del fuselaje que no medía más de 2,5 por 3 metros cuadrados. Puesto que se había hecho de noche tan rápido, no había habido tiempo de quitar todos los cadáveres y los supervivientes se vieron obligados a acurrucarse entre los muertos, apartando los cuerpos sin vida de sus amigos para hacerse un poco más de espacio. Parecía una escena sacada de las peores pesadillas, pero el miedo y el sufrimiento físico que soportaban los supervivientes eran más fuertes que su horror. Los estrechos cuartos eran sumamente incómodos, y a pesar de la pared que construyó Marcelo, el frío era insoportable. Los supervivientes se acurrucaron todos juntos para compartir su calor corporal, e incluso algunos de ellos pidieron a los chicos que yacían a su lado que les pellizcaran los brazos y piernas para activar el paso de la sangre por sus venas. Afortunadamente, Roberto se dio cuenta de que el forro de tela de los asientos se podía desabrochar y quitar con facilidad para usarse de manta. Aunque estaba hecho de nylon fino y protegía poco del frío, Roberto sabía que los riesgos de la hipotermia eran fatales y que debían hacerse todo lo que estuviera en sus manos para conservar el calor corporal. Las mantas no evitarían que nadie sufriera por el frío, pero ayudarían a conservar el calor necesario para sobrevivir hasta el amanecer. A mí me tumbaron junto a Susi y a Panchito en la base de la pared que había construido Marcelo.
El suelo de nuestra zona se había desgarrado durante el accidente, por lo que el frío se colaba desde abajo. Nos colocaron allí porque ya no tenían la esperanza de que sobreviviéramos mucho tiempo, y guardaron los lugares donde se estaba más caliente para quienes tenían más probabilidades de resistir. Susi y Panchito, que seguían conscientes, debieron de sufrir terriblemente esa primera noche. Pero yo seguía en coma, así que me libré de esa agonía. De hecho, es posible que el gélido aire me salvara la vida al reducir una inflamación que me hubiera destrozado el cerebro. A medida que la noche avanzaba, el frío se cernía sobre los supervivientes, helándose hasta los huesos y agobiándoles sobremanera. Cada instante era una eternidad, y mientras se desvanecía el último atisbo de luz, era como si la oscuridad de la montaña se filtrara en el alma de los supervivientes. Todo el trabajo que había realizado tras el accidente había evitado que se recrearan en sus miedos, y el esfuerzo físico les había ayudado a entrar en calor, pero ahora, mientras yacían indefensos en la oscuridad, no había nada que los protegiera del frío, o peor aún, de la desesperación. Los supervivientes, que habían rendido estoicamente a la luz del día, lloraban y gritaban de dolor durante la noche. Se producían feroces ataques de ira cuando alguien cambiaba de postura en los concurridos cuartos y chocaban contra la pierna herida de otro, o cuando alguien daba una patada sin querer mientras intentaba dormir. El tiempo transcurría muy despacio. En algún momento, Diego Storm, otro estudiante de medicina de nuestro grupo, vio algo en mi cara que le hizo pensar que yo sobreviviría. Así que me arrastró desde la base de la pared que había construido Marcelo hasta un lugar más cálido en el fuselaje, donde los demás me darían calor corporal. Algunos pudieron dormir esa noche, pero la mayoría se limitó a soportarla, segundo a segundo, suspiro tras suspiro, mientras el sonido del sufrimiento y del delirio llenaba la oscuridad. Con un hilo de voz, Panchito pedía ayuda patéticamente y murmuraba constantemente que se estaba congelando. Susi rezaba y llamaba a nuestra madre. La señora Mariani gritaba y sollozaba en agonía. En la cabina del piloto, el copiloto, desvariando, suplicaba que le dieran su pistola e insistía una y otra vez en que hemos pasado Curicó, hemos pasado Curicó. Era una pesadilla. Nando, me dijo Coche, era el infierno de Dante. Los supervivientes sufrieron durante toda esa primera noche en un entorno caótico. Las horas se hicieron interminables hasta que finalmente llegó la mañana. Marcelo fue el primero en levantarse. El resto, acurrucados aún en el suelo del fuselaje para entrar en calor, se mostraba reacio a ponerse en pie, pero él les obligó a levantarse. A pesar de que la noche les había trastocado profundamente, a medida que se iban poniendo en marcha, con la luz del día filtrándose en el interior de la cabina, su estado de ánimo mejoró. Habían hecho lo imposible, sobrevivir a una noche de invierno en los Andes. Sin duda, los equipos de rescate acudirían en su busca ese mismo día. Durante toda esa horrible noche, Marcelo les había asegurado que así sería. Ahora estaba seguro de que estarían pronto en casa, de que lo peor de su traumática experiencia había pasado. Mientras los demás se preparaban para el día que tenían por delante, Canessa y Servino avanzaron por el fuselaje, examinando a los heridos. Panchito yacía quieto y rígido. Había fallecido durante la noche. En la cabina del piloto hallaron el cuerpo sin vida de Lagurara. La señora Mariani también estaba inmóvil, pero cuando Canessa intentó moverla volvió a gritar presa de la agonía, así que la dejó sola. Cuando regresó a examinarla de nuevo, había fallecido. Hicieron todo lo posible por los supervivientes heridos. Limpiaron heridas, cambiaron vendajes y llevaron a los numerosos muchachos con algún hueso roto al glaciar, donde podían aliviar el dolor al dejar reposar en la nieve las extremidades destrozadas. Encontraron a Susi tumbado junto al cadáver de Panchito.
Aunque estaba consciente, seguía delirando. Roberto le frotó los pies, que estaban negros por la congelación que sufrían, y le limpió de nuevo la sangre de los ojos. Susie tenía todavía la lucidez necesaria como para agradecerle su amabilidad. Mientras los médicos proseguían con las rondas, Marcelo y Roy Harley habían derrumbado parte de la pared que habían construido la noche anterior, y los supervivientes empezaron su segundo día en la montaña. Durante todo el día buscaron en el cielo señales que indicaran su rescate. A finales de la tarde oyeron un avión que les sobrevolaba, pero como el cielo estaba encapotado sabían que no podían haberles visto. Al llegar el crepúsculo, en el que la luz se desvanecía con rapidez, los supervivientes se reunieron en el fuselaje para enfrentarse a otra larga noche. Al tener más tiempo para trabajar, Marcelo había construido una pared mejor y más resistente al viento. Se había sacado del fuselaje al último de los cadáveres, lo cual, junto con la ausencia de otros que habían muerto, permitió que hubiera más espacio para dormir en el suelo. Aún así, la noche fue larga y el sufrimiento amargo. Al tercer día, por la tarde, desperté finalmente del coma, y mientras recuperaba lentamente la razón, me desconcertó el hecho de imaginar las horrorosas situaciones que mis amigos habían soportado. La dureza de lo que habían pasado parecía haberles envejecido. Estaban ojerosos y pálidos por la tensión y la falta de sueño. El agotamiento físico y la falta de energía que provocaba el aire sin oxígeno de la montaña hacía que sus movimientos fueran lentos e inseguros, de forma que muchos de ellos iban encorvados y arrastraban los pies por el lugar del accidente como si hubieran envejecido decenas de años en las últimas 36 horas. Ahora había 29 supervivientes, la mayoría varones de edades comprendidas entre los 19 y 21 años, aunque había otros que tan solo tenían 17. El superviviente de más edad era Javier Metol, de 38 años de edad, pero se encontraba tan mal por las náuseas y la fatiga que le causaba el mal de altura que apenas podía tenerse en pie. Ambos pilotos y la mayoría de la tripulación habían fallecido. El único miembro de la tripulación que había sobrevivido era Carlos Roque, el mecánico del avión. Sin embargo, la conmoción del accidente le había dejado tan sumamente consternado que lo único que podíamos sonsacarle era un delirio sin sentido. Ni siquiera nos podía decir dónde podríamos encontrar artículos de emergencia como bengalas y mantas. No había nadie que pudiera ayudarnos, nadie que supiera algo de montañas o aviones o de las técnicas de supervivencia. Vivíamos constantemente al borde de la histeria, pero no cundía el pánico. Surgieron líderes que actuaron tal como nos habían enseñado los Christian Brothers, como un equipo, cuyo decisivo liderazgo salvó muchas vidas. Desde los primeros instantes de la tragedia, Marcelo reaccionó ante los retos que eran cada vez mayores, con la misma mezcla de coraje, determinación y prudencia con la que nos había llevado a muchas victorias en el campo de rugby. Entendió de inmediato que el margen de error era pequeño y que la montaña nos haría pagar caro cualquier minúscula equivocación. En un partido de rugby, los titubeos y la indecisión y la confusión te pueden costar el partido. Marcelo se dio cuenta de que en los Andes esos mismos errores nos costarían la vida. Su firme presencia durante las primeras horas tras el accidente evitaron lo que podría haber sido una situación de pánico absoluto. La operación de rescate que organizó con tanta rapidez salvó las vidas de muchas personas y, sin la pared protectora que construyó esa primera noche, todos nosotros hubiéramos muerto congelados antes del amanecer. El liderazgo de Marcelo fue heroico. Durmió por la noche en la parte más fría del fuselaje y pidió en todo momento al resto de muchachos ilesos que hicieran lo mismo. Nos obligó a mantenernos ocupados cuando muchos de nosotros solo queríamos acurrucarnos en el fuselaje y esperar a ser rescatados. Sobre todo, nos animó, convenciéndonos de que nuestro sufrimiento acabaría pronto. Estaba convencido de que los equipos de rescate estaban de camino y logró persuadir enérgicamente al resto de que así era. Aún así, sabía que sobrevivir en los Andes, incluso durante unos pocos días,
nos pondría a prueba hasta nuestros límites, y asumió la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para aumentar nuestras probabilidades de sobrevivir durante ese tiempo. Una de las primeras decisiones que tomó fue reunir todo aquello comestible que encontráramos en las maretas o esparcidos por la cabina. No había mucho, tan solo unas cuantas barritas de chocolate y otros dulces, algunos frutos secos y galletas saladas, algo de fruta, varios potecitos de mermelada, 3 botellas de vino, whisky y unas cuantas botellas de licor. A pesar de su convicción de que el rescate se produciría en cuestión de horas, un cierto instinto innato de supervivencia le dijo que tenía que ser prudente, por lo que al segundo día de la tragedia, Marcelo empezó a racionar la comida con precaución. En cada comida no se tomaba más que un pedacito de chocolate o una pizca de mermelada, regada con un sorbo de vino del tapón de una lata de aerosol. Aunque no bastaba para saciar el hambre de nadie, nos daba fuerza por su carácter ritual. Cada vez que nos reunimos para recibir las escasas raciones, estábamos realizando el juramento, a los demás y a nosotros mismos, de que haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para sobrevivir. Al principio, todos creíamos que el rescate era nuestra única probabilidad de sobrevivir, y nos aferramos a esa esperanza con un fervor casi religioso. Teníamos que creerlo, ya que las alternativas eran simplemente demasiado espantosas. Marcelo se aseguró de que nuestra fe en el rescate siguiera siendo intensa, incluso a medida que transcurrían los días y nos llegaban los equipos de rescate. No nos dejó dudar ni un instante de que finalmente vendrían a rescatarnos. No puedo decir si él realmente se lo creía o si era tan solo una táctica valiente para evitar que tiráramos la toalla. Profesaba su creencia con tanta firmeza que nunca dudé de él. Sin embargo, en ese momento no era consciente de la terrible carga que Marcelo llevaba a cuestas y de lo mucho que se culpaba a sí mismo por habernos llevado hasta ese viaje predestinado al fracaso. Al cuarto día, por la tarde, una avioneta sobrevoló el lugar del accidente y varios de los supervivientes que la vieron aseguraron que había inclinado las alas, lo cual se consideró una señal de que nos habían visto. Pronto se propagó por el grupo una sensación de alivio y alegría. Esperamos mientras las largas sombras del anochecer se extendían por las montañas. Pero al caer la noche, todavía no habían llegado los equipos de rescate. Aunque Marcelo insistió en que los pilotos del avión enviarían ayuda muy pronto. Los demás, agotados por la presión de la espera, estaban empezando a dudar. ¿Por qué tardan tanto en encontrarnos?, preguntó alguien. Marcelo respondió a la pregunta tal como hacía siempre. Tal vez los helicópteros no puedan volar en este aire con tan poco oxígeno, así que el equipo de rescate puede que esté llegando a pie, y eso requiere su tiempo. Pero si saben dónde estamos, ¿por qué no nos han sobrevolado para tirar alimentos? Imposible, solía decir Marcelo. Todo lo que cayera de un avión se hundiría en la nieve sin más y se perdería. Los pilotos lo saben. La mayoría de los muchachos aceptaba la lógica de las explicaciones de Marcelo. También confiaban plenamente en la bondad divina. Dios nos salvó de morir en el accidente, solía decir. ¿Por qué haría eso tan solo para dejarnos aquí, hasta que muramos? Yo escuchaba estas dialécticas mientras me pasaba largas horas cuidando de Susie. Quería confiar en Dios tanto como ellos, pero Dios se había llevado ya a mi madre, a Panchito y a muchos otros. ¿Por qué nos salvaría a nosotros y no a ellos? Del mismo modo, quería creer que llegarían los equipos de salvamento, pero no podía apartar de mí la pesimista sensación de que estábamos solos. Mientras yacía junto a Susie, sentía una impotencia atroz y una terrible sensación de apremio. Sabía que se moría y que la única esperanza era llevarla pronto a un hospital. Cada momento perdido era una agonía para mí, y cada segundo que pasaba en vela mantenía mi atención alerta para escuchar si se acercaba el equipo de rescate. Nunca dejé de rezar porque llegara o por la intercesión de Dios. Pero al mismo tiempo, la voz de sangre fría que me había exhortado para que me ahorrara las lágrimas, me susurraba siempre en el fondo de mi mente: nadie nos encontrará,
moriremos aquí. Tenemos que urdir un plan. Justo después de recuperar la conciencia, me acosó el grave temor de que estábamos solos, y me alarmó que los demás confiaran tanto en la esperanza de que nos iban a rescatar. Pronto me di cuenta de que había otros que pensaban como yo. Los realistas, como yo los consideraba, eran Canessa y Servino, Fito Strauch, un ex miembro de los Old Christians, que había ido al viaje invitado por su primo Eduardo, y Carlitos Páez, cuyo padre, Carlitos Páez Villaró, era un famoso pintor uruguayo, aventurero y amigo de Picasso. Durante días, este grupo había hablado de sus planes para escalar la montaña que nos quedaba encima para ver así qué es lo que había al otro lado. Teníamos razones para creer que podríamos escapar. Todos nosotros conocíamos las palabras que el copiloto había proferido entre gemidos. Hemos pasado Curicó. En las primeras horas tras el accidente, alguien había encontrado un grupo de cartas de vuelo en la cabina del piloto. Arturo Nogueira, cuyas piernas destrozadas le confinaban a permanecer en el fuselaje, se pasó horas estudiando las complejas cartas de vuelo, buscando el pueblo de Curicó. Finalmente lo encontró, ubicado en el interior de la frontera chilena, mucho más allá de las laderas occidentales de los Andes. Ninguno de nosotros tenía experiencia en leer esas cartas de vuelo, pero parecía evidente que sí habíamos viajado hacia el oeste hasta Curicó. No había duda de que habíamos atravesado volando la cordillera a lo ancho. Eso significaba que el lugar del accidente debía de hallarse en las estribaciones occidentales de los Andes. Nos avivó esta creencia la lectura del altímetro del Fairchild, que mostraba que estábamos a 2.134 metros de altitud. Si estuviéramos en lo profundo de los Andes, nuestra altitud sería muy superior a esta. Sin duda, estábamos en las atribaciones y la alta cordillera que nos quedaba al oeste eran los últimos picos altos antes de que las montañas menguaran y se unieran a los pastos verdes. Estábamos seguros de que más allá de esas cimas occidentales se extendían los fértiles campos de Chile, donde encontraríamos un pueblo o al menos la cabaña de un pastor. Habría alguien que nos ayudaría y todos estaríamos a salvo. Hasta ahora nos habíamos sentido como víctimas de un naufragio, perdidos en el mar sin idea de dónde estaría la costa más próxima. Ahora, sin embargo, sentíamos una cierta sensación de control. Al menos sabíamos algo. Chile estaba al oeste. Esta frase se convirtió rápidamente en un mantra que nos reanimaba, y durante toda la tragedia lo usamos para reforzar nuestras esperanzas. La mañana del 17 de octubre, nuestro quinto día en la montaña, Carlitos, Roberto, Fito y Numa Turcati, un superviviente de 24 años de edad, decidieron que había llegado la hora de escalar la montaña. Numa no era un Old Christians. Había ido al viaje invitado por sus amigos Pancho Delgado y Gastón Costemale. Pero estaba tan en forma y era tan robusto como cualquiera de nosotros, y había sobrevivido al accidente sin apenas un rasguño. Aún no le conocía bien, pero en los pocos días difíciles que pasamos juntos, nos impresionó a todos por su calma y su discreta fortaleza. A Numa nunca le entró ningún ataque de pánico, ni perdió los nervios, nunca cayó en la autocompasión, ni en la desesperación. Tenía algo de noble y desinteresado que todo el mundo percibió. Se preocupaba por los más débiles y consolaba a quienes lloraban o tenían miedo. Parecía importarle el bienestar del resto de nosotros, tanto como el suyo propio, y todos sacamos fuerzas de su ejemplo. Desde el principio, supo que si lográbamos escapar alguna vez de esas montañas, Numa tendría algo que ver en todo ello, y no me sorprendió ni un solo momento que se hubiera ofrecido voluntario para el ascenso a la montaña. Tampoco me sorprendió que Carlitos y Roberto se hubieran ofrecido voluntarios. Ambos habían salido ilesos del accidente, y cada uno, a su manera, se había vuelto una de las personalidades más destacadas del grupo. Roberto, por su inteligencia, sus conocimientos médicos y a veces por su carácter beligerante. Y Carlitos, por su optimismo y humor valiente. Fito, ex jugador de los Old Christians, era un muchacho tranquilo y serio.
había sufrido una conmoción leve en el accidente, pero ya se había recuperado totalmente, lo cual nos beneficiaba, pues Fito resultaría ser uno de los supervivientes más sabios e ingeniosos. Poco después del accidente, por ejemplo, cuando nos esforzábamos por caminar en la profunda capa de nieve blanca que rodeaba al fuselaje, Fito se dio cuenta de que si nos atábamos a los pies los cojines de los asientos del Fire Shield con los cinturones de seguridad o con cables, podríamos tener raquetas de nieve improvisadas para poder andar sin hundirnos en la nieve. Así pues, los 4 escaladores se ataron las raquetas de nieve de Fito a los zapatos cuando partieron por los profundos bancos de nieve en dirección a la montaña. Esperaban alcanzar la cumbre para ver qué había detrás. Por el camino, buscarían la parte de la cola que había perdido el Fire Shield, pues esperaba estuviera llena de comida y de ropa de abrigo. Incluso nos llegamos a preguntar si podría haber otros supervivientes en su interior. Además, Carlos Roque, el mecánico del Fire Shield, nos dijo que las baterías de la radio estaban guardadas allí, en un compartimento de la cola. Si las encontrábamos, dijo, podríamos arreglar la radio y hacer una llamada de emergencia. El tiempo estaba despejado cuando partieron. Les deseé buena suerte y después me dediqué al cuidado de mi hermana. La penumbra de la tarde ya se había cernido sobre el Fire Shield cuando los escaladores regresaron. Oí el alboroto en el fuselaje cuando llegaron y al alzar la vista les vi tambalearse y precipitarse hacia el suelo. Estaban agotados físicamente y respiraban con dificultad. Los demás les rodearon de inmediato, asediándoles a preguntas, ansioso de tener noticias prometedoras. Me dirigí a Numa para preguntarle cómo había ido. Negó con la cabeza y frunció el ceño. «Maldita sea, ha sido muy duro», dijo mientras trataba de recuperar el aliento. «Hay mucha pendiente, hay más pendiente de lo que parece desde aquí». «No hay suficiente aire», añadió Canessa. «No puedes respirar, solo puedes moverte muy despacio». Numa asintió. «La capa de nieve es muy profunda. Cada paso es una agonía y hay grietas bajo la nieve». Fito casi se cae en una. «¿Habéis visto algo así al oeste?», pregunté. «Apenas hemos podido llegar a la mitad de la ladera», respondió Numa. «No hemos podido ver nada. Las montañas no nos permiten ver nada, son mucho más altas de lo que parecen». Me volví hacia Canessa. «Roberto», le dije, «¿qué opinas? ¿Y si lo intentamos de nuevo? ¿Podríamos escalar la montaña?» «Hombre, no lo sé», susurró. «No lo sé». «No podemos escalar esa montaña», murmuró Numa. «Tenemos que buscar otra ruta, si es que hay alguna». Esa noche reinó la melancolía por todo el fuselaje. Los 4 escaladores eran los más fuertes y sanos de entre nosotros, y la montaña les había derrotado con facilidad. Sin embargo, yo no acepté esa derrota. Tal vez, si mi estado mental hubiera sido el normal, hubiera visto en sus rostros y en las pesimistas miradas que intercambiaban la amarga revelación de lo que el ascenso les había demostrado. Que no podíamos escapar de ese lugar, que ya estábamos todos muertos. En lugar de eso, me dije a mí mismo que eran unos blandos, que tenían miedo, que habían abandonado demasiado rápido. La montaña a mí no me parecía tan traicionera. Estaba seguro de que si elegíamos la ruta correcta y el momento adecuado, y simplemente nos negamos a rendirnos al frío y al agotamiento, podríamos llegar a la cumbre sin ninguna duda. Me aferré a esta creencia con la misma fe ciega que hacía que los demás rezaran para ser rescatados. ¿Qué otra opción tenía? A mí me parecía espantosamente sencillo. Allí no se podía vivir. Debía marcharme a un lugar donde existiera la vida. Debía ir hacia el oeste, a Chile. Albergaba tantas dudas y tanta confusión en la mente que me aferré desesperadamente a la única cosa que sabía que era cierta. Chile queda al oeste. Chile queda al oeste. Dejé que esas palabras resonaran en mi mente como un mantra. Sabía que algún día tendría que escalar esa montaña. En los primeros días de la tragedia, rara vez me aparté de mi hermana. Me pasaba todo el rato con ella, frotándole los pies congelados y dándole sorbitos de agua que había previamente descongelado, y pedacitos de chocolate que,
Marcelo, había apartado. La mayor parte del tiempo intentaba consolarla y mantenerla abrigada. Nunca estuve seguro de si era consciente de mi presencia porque seguía medio inconsciente. A menudo gimoteaba. Tenía la ceja constantemente fruncida, mostrando preocupación y confusión, y su mirada siempre denotaba una tristeza desesperanzada. A veces rezaba o cantaba una canción de cuna. Muchas veces llamaba a nuestra madre. Yo la calmaba y le susurraba al oído. Cada momento que compartí con ella fue precioso, incluso en ese horrible lugar, y la suavidad de su cálido aliento en mi mejilla me reconfortaba lo indecible. A última hora de la tarde del 8º día, mientras estaba tumbado abrazando a Susie, de repente sentí que su estado cambiaba. La mirada de preocupación se le borró de la cara. La rigidez se desvaneció lentamente de su cuerpo. Su respiración empezó a ser cada vez más superficial y lenta. Y finalmente sentí que su vida se me escapaba de las manos. Pero no podía hacer nada para impedirlo. Entonces dejó de respirar y se quedó inmóvil. «Susie», grité. «Dios mío, Susie, por favor, no». Me tiré al suelo de rodillas, le puse boca arriba y empecé a hacerle el boca a boca para reanimarla. Ni siquiera estaba seguro de cómo se hacía, pero estaba desesperado por salvarla. «Vamos, Susie, por favor», exclamé, gritando. «No me dejes». Seguí con la reanimación hasta que me caí, agotado, al suelo. Roberto me relevó, aunque sin éxito. Entonces lo intentó Carlitos, pero no sirvió de nada. Los demás se reunieron a mi alrededor en silencio. Roberto se acercó a mí. «Lo siento, Nando, se ha ido», anunció. «Quédate con ella esta noche. La enterraremos por la mañana». Asentí y sostuve entre mis brazos a mi hermana. Al menos ahora podía abrazarla con todas mis fuerzas, sin miedo de hacerle daño. Aún estaba caliente. Noté el suave tacto de su pelo en mi rostro. Sin embargo, cuando apreté mi mejilla contra sus labios, ya no sentí su cálido aliento en mi piel. Mi Susie me había dejado. Intenté memorizar la sensación de abrazarla, el tacto de su cuerpo, el olor de su pelo. Al pensar en todo lo que había perdido, me sentí invadido por un sentimiento de pena, y mi cuerpo se vio sacudido por profundos sollozos, cada vez más intensos. Justo cuando mi tristeza estaba a punto de abatirme, oí una vez más como esa voz fría e incorpórea me susurraba al oído: «Las lágrimas malgastan sal». Me quedé despierto junto a ella toda la noche, emitiendo profundos sollozos, pero no me permití llorar. Por la mañana, atamos algunas de las largas tiras de nylon halladas en los equipajes alrededor del torso de Susie y la descolgamos desde el fuselaje hasta la nieve. La contemplé mientras la bajaban hasta su tumba. Me pareció brutal tratarla de ese modo, pero los demás sabían por su reciente experiencia que los cadáveres pesaban y estaban laxos, por lo que eran muy difíciles de manejar, y como ese era el modo más eficiente de trasladarlos, lo acepté con normalidad. Llevamos a Susie hasta un lugar en la nieve, a la izquierda del fuselaje, en el que estaban enterrados el resto de fallecidos. Los cadáveres congelados se veían a simple vista, con los rostros tapados solo por unos pocos centímetros de hielo y nieve. Me quedé de pie, encima de una de las tumbas, y distinguí con facilidad la silueta borrosa del vestido azul de mi madre. Cavé junto a ella una tumba poco profunda para Susie. La tumbé al lado y le eché el pelo hacia atrás. Entonces la cubrí lentamente con puñados de nieve cristalizada, dejando el rostro para el final. Parecía estar en paz, como si estuviera durmiendo bajo una gruesa y mullida manta. Miré por última vez a mi bella Susie y dejé caer con delicadeza puñados de nieve por encima de sus mejillas, hasta que su rostro se desvaneció bajo los brillantes cristales. Al acabar, los demás regresaron al interior del fuselaje. Yo me giré y alcé la vista por la ladera del glaciar, hacia la cordillera de montañas que nos cortaban el paso hacia el oeste. Aún podía ver la ancha brecha que el Fairchild había abierto en la nieve mientras se deslizaba por la ladera tras haber seccionado la montaña.
Seguí ese camino que ascendía hasta el mismo lugar donde habíamos caído del cielo y por donde nos habíamos adentrado en aquella locura, que ahora era la única realidad que conocíamos. ¿Cómo nos pudo pasar eso? Éramos tan solo un grupo de muchachos que íbamos a jugar un partido. De repente, me invadió una deprimente sensación de vacío. Desde que había llegado a la montaña, me había pasado todo el tiempo y había dedicado toda mi energía a cuidar de mi hermana. Reconfortarla se había convertido en un objetivo y me había dado estabilidad. Me había mantenido ocupado durante horas y me había evitado pensar en mi propio dolor y en sus miedos. Ahora estaba muy solo, sin nada que me alejara de las espantosas circunstancias a mi alrededor. Mi madre había muerto, mi hermana también. Mis mejores amigos se habían caído del avión en pleno vuelo o estaban enterrados allí, bajo la nieve. Estábamos heridos, famélicos y congelados. Habían transcurrido más de una semana y los equipos de rescate aún no nos habían encontrado. Sentí el brutal poder de las montañas que se agolpaba a mi alrededor y percibí una total ausencia de calidez o misericordia o ternura en el paisaje. Cuando me di cuenta, con una punzada de lucidez reveladora, de lo lejos que estábamos de casa, me hundí en la desesperación y por primera vez supe con certeza que iba a morir. De hecho, ya estaba muerto. Me habían quitado la vida. El futuro con el que había siempre soñado no iba a cumplirse. La mujer con la que me hubiera casado nunca me conocería. Mis hijos no nacerían. Nunca más disfrutaría de la cariñosa mirada de mi abuela, ni sentiría el reconfortante abrazo de mi hermana Graciela. Y nunca volvería a ver a mi padre. Le imaginé de nuevo, sufriendo, y sentí un impulso tan violento de estar con él que casi me hizo caer de rodillas. Me dio náuseas la ira e impotencia que se me acumuló en la garganta y me sentí tan abatido y atrapado que, por un momento, pensé que iba a perder la cabeza. Entonces, vi a mi padre en ese río argentino, agotado, derrotado, a punto de rendirse, y recordé sus desafiadoras palabras. Al final, decidí no rendirme. Decidí que sufriría un poco más. Era mi historia preferida, pero ahora me daba cuenta de que era algo más que eso. Era una señal de mi padre, un don de sabiduría y fuerza. Durante un instante, noté su presencia junto a mí y experimenté una misteriosa calma. Me quedé mirando las enormes montañas al oeste y me imaginé que había un camino que conducía hasta ellas y que me llevaba de regreso a casa. Sentí que mi amor por él me arrastraba como una cuerda de salvamento, tirando de mí hacia esas yermas laderas. Con la vista puesta en el oeste, le hice una promesa en silencio. Lucharé, regresaré a casa. No dejaré que se rompa el lazo que nos une, te lo prometo. No moriré aquí. No moriré aquí.